Mi papá pasó de no poder estar consciente a hacer 15 minutos de bicicleta y a caminar 2 vueltas a la cuadra, y nunca dejó de echarle ganas. Entonces, si alguien dijera, oye, ¿fueron los medicamentos? No. Oye, que si fue la vitamina C, no. Oye, ¿es nada más el Escosul? No. Es la voluntad del paciente, es la compañía de la esposa, es el amor de los hijos, es el tratamiento complementario, es la quimioterapia, es el apoyo de los amigos, el apoyo de la familia, las oraciones de la gente y la mano del creador. ¿Puedes un poco platicarnos cómo empezó todo, cómo lo diagnosticaron? Mi papá regresó de un viaje a Miami y regresó con un poco de molestia y muy amarillo, que es uno de los síntomas de cuando se bloquean parcial o totalmente los ductos de la vesícula biliar que pasan por la cabeza del páncreas para llegar al intestino, ¿no? Y eso es uno de los primeros indicadores de que puede haber algo en esa sección del cuerpo, en la cabeza del páncreas, que indicaría o un tumor benigno o un tumor maligno, ¿no? A veces también puede haber lodos biliares o piedritas que tapan y se destapan como tal. Entonces fue a ver a Pepe Jalabe. Pepe le pidió que se hiciera una serie de análisis de sangre, de ahí lo remitió con un gastro para que le hicieran un PET y un TAC, y el PET y el TAC y los análisis de sangre confirmaron que había un crecimiento, o sea, una masa que inicialmente no sabían si era benigna o maligna en la cabeza del páncreas. La realidad es que por la historia familiar, 2 de mis tíos que en paz descansen fallecieron de cáncer de páncreas o por las secuelas del cáncer de páncreas. Entonces el doctor dijo, yo creo que es un cáncer de páncreas. Ese es el grupo, ese es el equipo. Sí lo tomaste, ¿verdad? Sí, está padre. ¿No? Sí, ese es el equipo. Es cierto. Lo que te dice cualquier otra persona, o sea, o le salió lo arrogante, o se le olvidó que hubieron un montón de personas antes de que lo echaron una mano. Claro. No es cierto, o sea, ese es la sinergia de todo, ¿no? Ese es el equipo, y al final del día, sí, todo suma, y si alguien me dijera, oye, una persona me preguntó, ¿tú qué eres en tu caso? ¿Qué? ¿Tú qué harías? En tu caso, me dijeron, oye, ¿y si te sucediera a ti, qué harías? Le dije, lo primero, dejar todo esto escrito y dárselo a alguien para decirle, esto es lo que quiero que me hagan. Ok. No vaya a ser que en el proceso no pueda tomar decisiones. Oye, ¿y lo vas a hacer? ¿Qué? Esto, dejarlo escrito. Pues ya está por escrito. Ahí está, y está disponible para todas las personas. Lo que hicimos en el caso de mi papá fue tratar de atenderlo de una manera mucho más integral, en donde no nada más era cómo atacó al tumor, sino es cómo atacó el tumor, cómo transformo el medio ambiente en donde se desarrolla el tumor para que entonces también lo esté agrediendo, y además cómo apoyo a todo lo que como ingeniero llamaría el sistema secundario, ¿no? O sea, el sistema secundario es todo lo que lo mantiene vivo, o sea, cómo me cercioro que lo que le estoy poniendo no le echa a perder los riñones, el corazón, los pulmones, el aparato digestivo, de tal suerte que tengamos un efecto en donde entre más herramientas utilizas para atacar una enfermedad, un tumor, una dolencia, más probabilidades de éxito tienes. Esa es la realidad. Uno tiende a pensar en general en las enfermedades como
como casi siempre lo que tenemos es una infección, en una infección te dan un antibiótico, te tomas el antibiótico, se quita y se acabó. Entonces piensas que hay una bala mágica que mata a todos los monstruos. Y en el caso del cáncer no es así. No hay una sola bala mágica que va a matar a todos los monstruos. Inclusive los oncólogos van utilizando cócteles de compuestos que utilizan en la quimioterapia, van utilizando o los van cambiando, o los van añadiendo, o los van quitando, algunas otras sustancias que pueden ser coadyuvantes, usan cirugía, usan radioterapia, o sea, hay un montón de elementos, pero no dejan de ser herramientas pues, limitadas, como todo, y al principio nos volcamos a la parte de la medicina complementaria porque mi papá estaba lo suficientemente mal y débil como para no poder utilizar nada de la medicina alópata o de la medicina ortodoxa como tal. Y lo que fui haciendo con la ayuda de un montón de... Bueno, lo que fuimos haciendo realmente, porque fue un tema familiar, o sea, no hubo una sola decisión que no tomáramos en consenso, porque al final del día pues, no era un experimento, era pues era nuestro papá, o sea. Y a rato la realidad es que también fue un proceso de investigación en donde tuvimos que ir depurando cuáles de los métodos que había en la calle parecerían ser benéficos y no dañinos, cuáles parecerían ser más producto de charlatanería o de poco impacto, y de todo lo que había pues buscamos los más eficientes, ¿no? Y entonces lo que fuimos creando paulatinamente fue un plan de tratamiento que junto con una quimioterapia y con la medicina alópata pudiera ayudarle a mi papá a que no nada más fuéramos buscando el vencer el cáncer, sino que además su modo de vida, no me gusta usar la palabra calidad de vida, porque cuando hablas de calidad de vida es como que si la persona está destinada a morir y entonces estás viendo cómo le haces para tenerlo cómodo, ¿no? O sea, el doctor Lau fue el que nos proveyó del Escosul, que desde mi punto de vista es un superproducto que está ahí medio olvidado o escondido en la literatura médica, el que no nada más utilizáramos una sola herramienta, sino que utilizáramos un montón de herramientas que podían estar ahí en la literatura. ¿Cuántos productos le diste? Híjoles, orales le dimos vitamina C, complejo B, bobenzima, magnesio quelado, naltrexona, zinc, cartílago de tiburón, N-acetilcisteína, pues yo creo que como 10 o 12. Y aparte los orales, silimarín para protegerle el hígado, intravenoso, híjoles, intravenoso le dimos, llegó un momento donde le dábamos 30 gramos diarios de vitamina C, ácido alfa-lipoico 3 veces a la semana, carcilasa y ridasa diarios intravenosos, unas soluciones de magnesio, zinc, selenio y un compuesto que llamamos elementos traza que tenía manganeso, molibdeno, germanio, cromo. ¿Qué más dimos intravenoso? Lactato de sodio. ¿Y cuándo fue cuando dijiste ya no más elementos? Porque me imagino que te seguían llegando. Conforme fue pasando el tiempo, se veía una mejoría significativa, no nada más en su persona. Mi papá tuvo que pasar por un proceso de fisioterapia porque estuvo un mes en cama, sedado, entonces tuvo que prácticamente generar masa muscular para poder caminar. Al principio su máximo logro era poderse parar de la silla, estar parado 10 segundos y sentarse. Y de ahí llegó a darle
un par de vueltas a la cuadra de Bosques de las Lomas, que tenía unas subidas y unas bajadas bastante macabras. Se iba al banco, entraba, atendía sus cosas y se salía. Nos íbamos a desayunar a Vips y no tenía, o sea, no andaba en silla de ruedas, o sea, hubo un momento donde cuando iba por las quimioterapias, el doctor, el oncólogo, me decía, oye, tu papá camina así de rápido siempre, temprano en el proceso, y no atender al paciente o la baja de las plaquetas o la baja de peso o los problemas de albúmina cuando ya sucedieron, sino irlo reforzando desde un principio. No es sencillo porque la persona pasa por muchos estados emocionales, la familia también, y pues como dice el dicho, a toro pasado la faena es muy clara, ¿no? O sea, ya que pasaron las cosas, pues te volteas y dices, pues mira, claro, era más que evidente, ¿no? Y en ese momento no había nada de evidente, o sea, había que tomar decisiones que jugaban o no con la posibilidad de que la persona se pusiera mejor o se pusiera peor, o sea... Con la vida de tu papá. Pues es que es complicado también, ¿no? O sea, claro, no estás atendiendo, claro. O sea, no es que dices, oye, no funcionó el negocio, perdí dinero y ahí terminó el asunto, o sea, estás atendiendo a un ser humano que además no deja de ser tu papá, ¿no? Entonces... En ese sentido, ¿qué hubiera hecho diferente? Hubiera utilizado otro tipo de radio. Hay un par de médicos en Europa que hacen eliminación de tumores con ultrasonido. Y usan quimio también. Uno está en Europa, en Milán, y el otro está en el hospital, creo que de la Reina, en Hong Kong, el doctor Lee. En China tienen una máquina que se llama Gamma Knife, creo que también hay por acá, no sé si en Estados Unidos, pero que utilizan para cánceres de páncreas, no nada más para cánceres de cabeza. Está la CyberKnife, que es otro sistema de radio que creo que podría ser una alternativa. Están ablaciones por ultrafrecuencia, o sea, hay un montón de herramientas, ya cuando empiezas a buscarle, que están ahí disponibles, pero no soy médico, o sea, y luego te vas enterando de las cosas cuando ya pasaron, o cuando de repente ya estás en esa etapa, o cuando le vas buscando, y entonces la responsabilidad de uno es ir con los expertos, preguntarles, invitarlos o traerlos que te asesoren, y lo ideal sería tener... ¿Qué haría diferente? Conformar un equipo médico que trabajara diferente, en donde no fuera el que acompaña al paciente el tipo que es el punto de contacto y la comunicación, sino que los médicos se pudieran sentar y que pudieran analizar y determinar qué. Pero estás hablando de terapias que para muchos de estos doctores son bastante controversiales. Sí, como dijiste, ponte una rueda. Entonces, hay algunos que todavía me dicen, es que yo no me acuerdo, una vez estaba platicando con una persona, era ya como septiembre, octubre, y alguien me dice, oye, qué bien va tu papá, qué barbaridad, cómo ha funcionado lo que han hecho, qué admirable, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dije, bueno, sí, son un montón de personas que están trabajando, ¿no? Un montón de personas, y o sea, mi papá fue como guerrero, o sea, fue verdaderamente impresionante. O sea, si hubo una lección, aprendí muchas cosas en el proceso, ¿no? Conocí a un Marco Chabot diferente. Posiblemente me tocó ver a los 80 años lo que este personaje hizo desde los 17 hasta los 70 y pico que trabajó en la comunidad, ¿no? Le entró a todo, nunca dijo que no, nunca se quejó. Hubo un día que fuimos a ver al oncólogo para que le hicieran quimio y vio sus análisis. Yo sabía que no le iban a poner nada, o sea, tenía 9 de hemoglobina, con 14, cuando estás en 14, que es el límite inferior, si estás un poquito abajo de 14 no te dejan donar sangre. Y si estás en el hospital, a veces con 10 ya te están poniendo una transfusión. Mi papá se levantó, se bañó, hizo bicicleta y se fue a que le pusieran quimio con 9. Y entonces cuando vio el doctor el análisis, le dice a mi papá, pues entonces ¿qué, doc? ¿No me va a poner la quimio? Le dijo, señor Chabot, yo con esta hemoglobina, no es que no le pondría quimio, es que yo no me pararía de la cama de mi casa.
Ya no que venga para que me pongan quimio, no vendrían a trabajar. Entonces me tocó ver un tipo luchón, o sea, un guerrero, ¿no? Tuve la bendición de ser su escudero en ese sentido, y yo creo que la mano de Dios al final del día es la que nos va, no sé, acompañando, protegiendo, cargando en todo momento.